guía, quien nos levanta, quien nos fortalece. Es tu gracia y tu poder, Señor, que está siempre en nuestras vidas, y tus manos siempre están extendidas a nosotros para ayudarnos. Gracias te doy, Padre, en esta hora por cada vida que está aquí presente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Bueno, que Dios los bendiga hoy, siempre, cada día de nuestras vidas. Sabemos que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Y bueno, yo quiero hoy día hablar un poquito sobre la fortaleza de Dios. Disculpen que no tengo aquí la Biblia ahorita en mi mano. Estoy en una casi mudanza de muchas cosas aquí arreglando. Y quiero hablar un poquito sobre lo que es la fortaleza de Dios, ¿no? Sabemos que en nuestras vidas siempre necesitamos esa fortaleza. Antes de conocer al Señor, caminábamos y andábamos en nuestras propias fuerzas. Por eso muchas veces caíamos tal vez en momentos muy difíciles, en depresiones, en situaciones difíciles, porque no teníamos a dónde ir. No teníamos esa fortaleza que tenemos ahora. Aún en medio de nuestro caminar cristiano, necesitamos siempre la fortaleza de Dios. Y cada instante de nuestra vida, Dios siempre está ahí. Y Dios se manifiesta en nuestras vidas cuando Él así lo quiere. Y estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia diferente con Dios, a la que yo le llamo la escuela de Dios. Porque a veces es bueno estudiar la palabra, es bueno estar en un instituto o estudiar teología, pero hay una escuela muy aparte de todo esto, y es la experiencia que cada uno tiene con Dios, una experiencia personal que tiene con Dios. Y sabemos que Dios trabaja y Él hace con nosotros como Él quiere, y Dios siempre ve lo mejor para cada uno de nosotros. Sin embargo, en medio de todo, necesitamos esa fortaleza de parte del Señor. Y la Biblia dice que Dios es nuestra fortaleza. Y esa fortaleza la necesitamos hasta el último día de nuestra vida. El tiempo que Dios tenga preparado para nosotros en esta tierra para cumplir sus propósitos. Esa fortaleza siempre va a estar ahí. La mano de Dios siempre va a estar ahí. Dios, Perfecto, tengo que tu correo electrónico es Dios nunca nos deja, Él nunca nos abandona, y necesitamos siempre esa fortaleza. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y las aflicciones no faltan, pero sabemos que estamos en victoria. Sabemos que Dios siempre nos va a ayudar, siempre su mano está ahí para levantarnos, aun cuando cometemos errores, aun cuando tomamos malas decisiones, aun cuando tomamos caminos equivocados, y cuando miramos al cielo, como el hijo pródigo, que miró al cielo y dijo, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Y cuando miramos al cielo y decimos, Señor, ayúdanos, Él siempre está para ayudarnos. La fortaleza de Dios es algo que siempre ha caminado en mi vida, y estoy seguro que también en la tuya, y siempre será así. Porque con Él todo lo tenemos y sin Él nada somos. El mundo camina en la dirección que cree y que piensa que está bien, pero nosotros caminamos en un camino que Dios ya ha preparado para cada uno. Es por eso que hablar de la fortaleza del Señor es muy importante en nuestra vida, porque nos vamos a sentir muchas veces débiles, muchas veces desanimados, muchas veces en momentos muy críticos, muchas veces sin saber qué decisión tomar en nuestra vida, si ir a la derecha, si ir a la izquierda, si ir de frente. Pero cuando Dios está ahí, cuando estamos atentos a la voz de Dios con nuestros oídos espirituales,
Cuando doblamos nuestras rodillas y entendemos que Él tiene el control de nuestra vida y que debemos dejárselo a Él, entonces podemos tomar en la vida buenas decisiones, pero ahí está la fortaleza de Dios. Necesitamos como personas, como seres humanos, como cristianos, esa fortaleza que solamente viene de parte de Él, porque no hablamos de una fuerza humana, no hablamos de nuestras propias fuerzas, sino que hablamos de una fuerza o de una fortaleza sobrenatural. Y solamente eso puede ayudarnos, solamente eso puede levantarnos, solamente eso puede hablarnos cada día y decirnos que sí podemos, que debemos seguir adelante, que si las cosas a veces no salieron bien, pero ahora pueden salir mejor. Entonces la fortaleza de Dios es muy importante en nuestra vida. Cuando hablo de la fortaleza de Dios, estoy hablando de la misma presencia de Dios en nuestra vida. Y sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él camina con nosotros, pero a veces lo dejamos a un lado, a veces lo ponemos a un lado y muchas veces no lo tomamos en cuenta. Y ahí es cuando fallamos, ahí es cuando tomamos malas decisiones en la vida. Pero la presencia de Dios siempre está ahí y Él se manifiesta cuando nosotros le decimos, Señor, aquí estoy para que me ayudes, para que me levantes, para que sigas con esos planes que tienes conmigo, con esos propósitos que tienes conmigo. Entonces, qué importante es llegar a un punto donde le cedemos a Dios toda área de nuestra vida, ¿no? Yo siempre he escuchado y yo también lo he dicho, que Dios tiene control de todo, pero Dios tiene control de todo cuando también nosotros le cedemos todas las áreas de nuestra vida. A veces pensamos que hay algunas cosas que no son tan importantes para Dios y que Él tal vez no lo tome en cuenta, pero nos equivocamos cuando pensamos así. Él tiene en cuenta todo. Aún dice que nuestros cabellos Él los tiene contados, Él sabe cuántos tenemos. Si Él toma cuenta de eso, imagínate cuánto más de las cosas más importantes que es para nosotros. Y a veces minimizamos cosas y no lo dejamos en las manos del Señor. Pero ahí es cuando nosotros llegamos a un punto donde decimos, no, realmente hay algo que no he puesto en las manos de Dios, alguna área de mi vida que no le he puesto en las manos de Dios y, y decidimos hacerlo. Entonces Dios te empieza a tomar control también de esa área. Entonces Dios empieza a ayudarnos. Y para eso necesitamos su presencia, para eso necesitamos su fortaleza, para levantarnos, ¿no? Hay veces que tú puedes estar sin ganas de hacer nada, sin deseo de hacer nada, tal vez por la situación que puedes estar pasando, viviendo. Y no siempre tiene que ser económico, pueden ser muchas otras cosas. A veces la familia, a veces los hijos, o a veces el trabajo. Pero llega un punto en que de repente te levantas, porque es la fortaleza de Dios, porque es Dios que te está animando, que te está levantando. Es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y muchas veces nosotros como padres naturales o terrenales, yo creo que siempre nos preocupamos por nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre que está arriba, nuestro Padre celestial, Él es bueno. Él sabe lo que necesitamos, Él sabe el tiempo perfecto, Él sabe todas las cosas, Él sabe nuestra vida aquí en adelante, Él conoce todo. Así que Él va a ver siempre lo mejor para nosotros, ¿no? Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, todo proviene del Padre de las luces. Todo proviene del Padre, de nuestro Dios. Entonces, necesitamos esa ayuda de Dios en todo, a donde vayas, a donde camines, en la situación que estés riendo, estés feliz, o estés triste, o estés llorando, estés acompañado o estés en tu habitación solo o sola, necesitamos esa fortaleza de Dios. Es algo que no podemos dejar, algo que no podemos olvidarnos, algo que no podemos dejarlo a un lado, pero a veces que con tantas cosas como que nos olvidamos.
Pero nuevamente el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos hace ver. Nos dice, no, aquí estoy yo. Y Él quiere dirigir nuestras vidas. Entonces, su fortaleza es muy importante. A través de los años, siempre he podido ver la fortaleza de Dios en mi vida. Y yo estoy seguro que usted también. Y cada uno tiene una experiencia diferente. Eso es una escuela de Dios, entre tú y Dios. Nada con el maestro, con el instituto, con el seminario, que es muy bueno, por supuesto que sí, pero hay otra escuela que es entre tú y Dios. Y esa escuela es lo que te ayuda también a seguir adelante y a ser fortalecido en el momento más difícil de tu vida o en el momento que lo necesites. Entonces, hablar de la fortaleza de Dios es muy importante en nuestra vida. Aquí hay un versículo que dice, sé para mí una roca de refugio en donde siempre pueda resguardarme, solo tú puedes decretar mi salvación porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Salmo 71:3. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca. Entonces, ¿a dónde debemos ir cuando estamos bien o estamos mal o estamos tristes o estamos felices? Cuando hay o cuando no hay, siempre a la presencia de Dios, siempre para ser fortalecidos, porque necesitamos esa fortaleza. Nuestros hijos necesitan ser fortalecidos. Nuestros padres necesitan ser fortalecidos. Nuestros hermanos necesitan ser fortalecidos. Nosotros necesitamos ser fortalecidos. Los que están en la iglesia necesitan ser fortalecidos. Nadie viene muchas veces sin tener problemas a los pies del Señor. La mayoría de personas llegan porque algo necesitan, porque algo les está pasando, porque hay alguna necesidad, sea espiritual, sea material, pero de una u otra forma llegan. Ellos necesitan ser fortalecidos por Dios. Entonces, la fortaleza, yo entiendo que es algo que no podemos dejar de recibir de parte de Dios. Y nuestro corazón, nuestra actitud siempre debe estar dispuesta para recibirlo. En el momento que sea, cuando reaccionemos, cuando nos demos cuenta que no hemos dado a Dios alguna área de nuestra vida. Entonces queremos que nos vaya mejor en esta tierra, solamente con la ayuda del Señor. Queremos que las cosas nos salgan mejor. La Biblia dice que mi pueblo por falta de sabiduría, de conocimiento, perdón, perece o sufre. Entonces yo recuerdo una vez, estaba con un auto que todavía lo estaba pagando y una noche, como a las 12 de la noche, se me quedó la llave dentro del auto. Y como todavía lo estaba pagando, yo todavía tenía un seguro del auto. Yo en ese momento no me acordé del seguro, no recordé de ese seguro, ni siquiera sabía qué condiciones tenía ese seguro o qué beneficios. Y yo no tenía otra llave más, así que lo que hice fue romper la luna pequeña de la parte de atrás, del costado. La tuve que romper para poder abrir la puerta. Luego pasaron unos días y empecé a buscar unos papeles para eliminar o botar un poco de papeles que ya no me servían. Y encuentro ahí el contrato del seguro y lo empiezo a leer y ahí decía que uno de los beneficios que tenía, aparte de la grúa y todo eso, era que si mi llave se quedaba dentro del carro, entonces yo solamente tenía que hacer una llamada y ellos venían y lo abrían. Y yo en ese momento no sabía eso y recordé que yo no había hecho eso y había roto la luna a las 12 de la noche, que al otro día tuve que ir a comprar una luna nueva. Entonces, por falta de no conocer, por falta de no saber, yo lo que hice fue sufrir. Pasaron unos 2, 3 meses
Nuevamente la llave se me quedó dentro del carro. Y yo me acordé que tenía un seguro y que podía llamar. Llamé al seguro. Vinieron en una moto y en menos de 30 segundos me abrieron la puerta. Entonces yo muchas veces lo comparo eso con este versículo que dice que mi pueblo por falta de conocimiento perece. A veces por no entender, a veces por no conocer, sufrimos. Pero cuando conocemos, cuando sabemos, entonces el sufrimiento es menos. O simplemente no hay sufrimiento en ese momento o por la situación. Entonces, qué importante es poder entender lo que es conocer a Dios, saber de las fuerzas que Él nos da, de la fortaleza. O cuántas veces Dios te habrá librado de tantas cosas que a veces nosotros ni enterados estamos. Entonces necesitamos esa fortaleza de parte de Dios para todo tiempo, para todo momento, para cualquier situación. Necesitamos ser ayudados por Dios siempre. Amén. Entonces, bueno, eso quería compartir con ustedes en estos minutos, sabiendo y conociendo de que Dios es un Dios bueno siempre y que su voluntad es buena y perfecta para cada uno de nosotros. Eso no me enseñaron a mí al comienzo, cuando recién me convertí. Me enseñaron otras cosas. Me dijeron, entrega tu vida a Jesús y todos tus problemas se van a acabar. Yo tuve más problemas. Pero me acordé de ese versículo ahora, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Yo he vencido al mundo y si Jesús venció, nosotros también. Así que somos más que vencedores. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén, Bueno, amén, pastor. quiero dejar unos minutos para que los hermanos que quieran compartir algo, por favor, pueda compartir con nosotros. Pastor, poderosa la palabra. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. La palabra le cuento que me llegó, porque a veces nosotros siempre en los afanes del mundo ponemos a Dios en un segundo lugar cuando Él es el proveedor y dador de todo. Y me vino a memoria un salmo que a mi hermano Augusto le sirvió mucho cuando lo de la muerte de su hijo. Y ese salmo yo inclusive lo comparto con muchas personas cuando están en ese momento de aflicción. Y ese salmo también, Yueni, también Yue, en un momento de dolor, que no sabía una decisión que tomar, también le llegó y yo a veces la llamo, ay, ¿cómo es que es el salmo? Hasta en estos días para dárselo a una amiga que está en un momento de aflicción y se los voy a compartir. Es el Salmo 119:92. No sé si de pronto Yue quiere hacer algún comentario, si está en la casa o bueno. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y mi hermano dice que si él no se hubiera podido, o sea, si Dios no hubiera estado ahí, cuando murió el hijo, creo y créeme que él no se hubiera levantado de la manera como se levantó. La pérdida de un hijo duele y bueno, me acordé mucho, ya dice mi hermano que va a estar en lo oculto. Que me van a estar en lo oculto porque empezó el entrenamiento. Yueni, entonces quería compartir ese salmo porque definitivamente lo que estaba compartiendo el pastor Ronald es cierto. Yue. Buenos días, espero que estén muy bien. Bueno, acerca de lo que compartía el pastor, también le doy muchas gracias porque, bueno, Dios es más que perfecto y sabe la palabra que necesitábamos hoy los que estábamos acá conectados. Yo creo que
es muy charro porque uno como cristiano, como creyente, a veces piensa que hay palabras que ay, a uno ya le predicaron, uno ya escuchó, o uno también ha predicado, pero que es tan necesario que Él nos recuerde a diario, y sobre todo una como estas, las fuerzas que necesitamos vienen simplemente de Él. Y haciendo pues énfasis en el versículo, en la palabra que compartía Mari, ella sí, ella me la regaló a mí, o Dios a través de ella, en un tiempo de una decisión muy, pues que en ese momento para mí era muy difícil, y era el de terminar una relación sentimental que en mis fuerzas yo pensaba que estaba muy bien, que sí, que venía de parte de Dios, pero entendí que eran mis fuerzas. Y cuando ya Dios definitivamente me dijo que no, pues para mí era muy difícil porque claro, era la persona con la que yo vivía, tenía planes de casarme, todo, y uno así y todo, como que no sé, para mí fue súper difícil. Y no se compara de pronto con la pérdida de un hijo o de otras situaciones, pero en ese momento era mi situación muy difícil, era un dolor que uy, no, yo no podía explicar en ese momento, y Mari me da esta palabra y yo entiendo que lo único que yo necesito era aferrarme a la palabra de Dios, ¿cierto? Ahí dije, aferrarme a su ley. Y bueno, eso fue lo que yo hice. Yo dije, Señor, a mí me va a doler demasiado voluntad de esto, pues esa fue la decisión que yo tomé, hacer su voluntad y que sus fuerzas se manifestaran pues en mí, y bueno, para la gloria de Dios, esa relación terminó, ya me casé hace un año, gracias a Dios, estamos esperando hijo y felices, entendiendo que la voluntad de Dios es lo mejor y que sus fuerzas son lo que yo necesito en todo tiempo para continuar. Entonces, gracias Mari por recordarme eso y por permitirme contarlo. Yue, esa palabra tuya también, yo sé que a los que están aquí nos va a ayudar mucho para muchas cosas, para decisiones, tanto sentimentales como decisiones también en un empleo, en muchas cosas, ¿cierto? Que a veces nosotros esperamos, que este empleo tiene que ser, y uno quiere ese empleo, pero uno no sabe el propósito de Dios, y los planes de Dios son perfectos. Y con respecto a sentimental, yo sé que aquí hay personas que de pronto también la van a recibir ese testimonio tuyo, porque a alguien le va a caer, le llega a uno de muchas maneras. Gracias, Pastor Ronald y yo por compartir. ¿Quién más quiere compartir? Gracias, hermanos. ¿Alguien más que desee compartir? Y no me hablen de sentimental porque la otra semana me caso. Vio, pastor, y usted que no tenía hace como un año que no, qué bueno, y ve a Dios cómo le puso la idónea. Estaba buscando la idónea y ya la tiene. Qué bendición, pastor, felicitaciones. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Ahí quién está por ahí? A ver, escuché que está el hermano Martín. De repente Martín, quiere compartir. vas a decir algo. Bendiciones para todos. Mari, ya les hablo, amén. Unos segunditos que estaciono la moto y me busco un lugar y hablo, ¿vale? Amén, amén. Pastor, Dios los bendiga a todos. Muy linda palabra siempre. Siempre me llena el corazón. Vean, en estos momentos quiero, pastor, que hagamos una oración por una persona muy allegada a mí que tiene un problema por ahí en Cartagena. Se metió en un lío y es inocente y lo tienen detenido. A ver si Dios coloca la mano en esa persona. Se llama Mateo. ¿Mateo? Sí, Manuela, ¿cómo se llama el apellido? Mateo Rodríguez Ochoa. Él es pues inocente, y que Dios lo saque de eso y que le toque su corazón, que cambie su vida también.
Amén, mi hermanita. Vamos a orar entonces. Ahorita aprovechamos este momento para unirnos todos en mutuo acuerdo para orar por Mateo. Amén. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tu palabra nos dice, Señor, que si dos o más se ponen de acuerdo en algo que pidieran al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, será hecho. Señor, queremos orar por la vida de Mateo, allá en Cartagena, donde él se encuentra, en la situación que se está encontrando en este momento, Señor. Tú conoces, tú sabes. Te pedimos, Padre, que seas tú dándole libramiento a su vida. Que seas tú, Señor, poniendo en la vida de él también esa fortaleza que él necesita en este momento. Te pido, Padre, que le des libramiento de todo lo que lo están involucrando o que lo están acusando. Señor, toca a las autoridades, Señor, designadas para esto, para que obren con justicia, para que obren, Señor, como debe ser en la vida de Mateo. Señor, mueve tus manos poderosas, envía tus ángeles para dar libramiento a Mateo en este momento en el nombre de Jesús. Y todo lo que se ha levantado contra la vida de él, lo atamos y lo amarramos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos sobre la vida de Mateo libramiento de Dios de todas las cosas que se le han levantado contra él. Amén y amén. 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 ¿Alguien más Yue, quiere? amén, amén. Yue, porque la petición por el esposo de Yue también pasó para que oremos por él. Yue, explícale, por favor. Bueno, resulta que mi esposo desde los 4 años juega fútbol, ¿cierto? Y él está buscando poder debutar pues en un equipo, ya sea acá en Colombia, en cualquier parte. Claro está que ponemos primero los planes y la voluntad de Dios que se hagan antes que el anhelo de cumplir un sueño pues personal. Bueno, gracias a Dios se le abrió una puerta muy importante desde la semana pasada. Él desde el lunes viajó a, a Tunja acá en Colombia y se está probando en un equipo profesional allá, están en vedurías. Esta semana le fue muy bien. Entonces, la verdad, sí, pues les pido como que podamos orar por él, que si es la voluntad de Dios se abra esa puerta. Nosotros hemos estado orando mucho desde hace mucho tiempo porque hay una promesa sobre nuestras vidas de ir a otros lugares a predicar la palabra, llevar el evangelio, donde nosotros vivimos, pues tratamos de servirle al Señor y bueno, hay una promesa y nosotros muchas veces creemos que a través de esa profesión Dios puede llevarnos a otros lugares. Claro está que puede ser a través de muchas otras cosas, pero a veces pensamos, Señor, será a través del fútbol que vas a abrir otras puertas para ir a otros lugares. Entonces, orar por eso, orar para, si es la voluntad de Dios, que se abra esa puerta, si viene un no en esta ocasión, que mi esposo sobre todo lo pueda recibir de la mejor manera, porque claro, él lleva 18 años de su vida dedicándose a esto, a buscar esa oportunidad, entonces sé que también él está como en una situación muy, que lo puede mover mucho, que puede mover mucho emociones, sentimientos, aunque también creo pues que está tan aferrado a Dios que la respuesta que venga va a ser una bendición, pero bueno, si podemos orar por él, se llama Junior. Junior, muy bien. Vamos a orar entonces por Junior, para que sea Dios mismo obrando en la vida de Junior, que todas las puertas que se abran sean de bendición para él y que haga Dios como él quiere hacer. Oremos en esta hora por la vida de nuestro hermano Bruno. Amado Padre Celestial, glorioso Dios, una vez más venimos delante de tu presencia.
Señor, en este momento para orar por nuestro hermano Junior, por tu hijo Junior, Señor. Señor, tu palabra dice que tú has derramado dones a los hombres, has dado talentos, habilidades. Señor, y eso es lo que tú le has dado a Bruno, tu hijo, ese talento del fútbol, ese don que tú has puesto en él. Señor, él tiene sueños, tiene metas. Queremos, Señor, que esos sueños y esas metas estén acoplados a tus metas y propósitos en la vida de Junior. Aún, Señor, en medio de este deseo y de este anhelo de Bruno, su deseo y en su corazón está siempre servirte y aprovechar cualquier ocasión como este también para ganar almas para tu reino, para predicar tu evangelio. Oramos, Señor, por Junior, para que sean abiertas las puertas que él necesita, para que seas tú, Espíritu Santo, guiándolo en todo, para que seas tú tocando corazones que necesitas tocar ahí en el fútbol. Señor, oramos para que, Señor, haya gracia en los ojos de las personas, Señor, para con Junior, y que seas tú, Señor, bendiciendo este talento, este don que él tiene, para gloria y honra de tu nombre. Bendice la vida de Junior y de su familia, y que todo lo que haga, Señor, sea prosperado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, ya estoy por acá. Amén. Muy bien. Bueno, hermanos, ¿alguien más que quiera compartir algo o de repente pedir oración? Martín, ¿vas a decir algo? Sí, ya estoy acá disponible, amén. Bien, adelante, hermano Martín. Escuchamos. Bendiciones para todos, amén. Muy certera la palabra, amén. A veces, lo que hablaba el amado pastor, muchas veces nos olvidamos que tenemos un Dios que tiene cuidado de todas las cosas, amén. Que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios, su creación tan perfecta, no pasó por alto absolutamente nada, aún son tantos miles y cientos de años que han pasado. Él sabía de qué íbamos a tener necesidad en este tiempo, amén. Sabía de qué manera sustentarnos también. A veces nosotros como hijos de Dios tenemos un fallo, ¿cierto? Porque decimos, bueno, Señor, dame la bendición, dame esto, bendíceme. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios pensamos que la bendición va a aparecer debajo de una almohada. Y resulta que no es así. La bendición de Dios se manifiesta de muchas maneras. A uno les da talentos, a otro les da habilidades para ejecutar esos talentos, a otros muchos llaman suerte, pero no, todo es la voluntad de Dios. Amén. Y yo creo que la máxima bendición que podemos obtener nosotros es el favor de Él día a día, cada mañana, cada noche, en cada circunstancia. Es la máxima bendición, poder contar realmente con lo que Él es, porque muchas veces nos acercamos a Dios por los beneficios, y no está mal, porque la Biblia dice que el que le pida, a Él le dará. Eso no está mal. Pero nosotros como hijos de Dios, cuando nos acercamos a Dios, por lo que Él es realmente, día a día tendremos beneficio de Él. Hay cosas que nosotros anhelamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, de parte de Dios, porque sabemos que todas las cosas son de Dios, amén, y que provienen por Él. Pero hay cosas que Él sabe que no podemos tenerlas nosotros. El anhelo de nuestro corazón es tener X cosa, X lugar, X persona, pero Dios sabe que no es conveniente porque eso nos podría alejar de Él. Y lo más que Dios cuida es que estemos cerca de Él, amén, que estemos cerca de Él.
Yo tuve una experiencia en esta semana, estas 2 semanas, impresionante de una manera gloriosa, pues, porque hoy en día estamos trabajando en pos de la unidad. Ministerio está abarcado enfocado en lo que es la unidad del espíritu entre otros hermanos, entre otros amigos. Y qué bueno cuando Dios está en el asunto realmente, cuando es la voluntad de Dios y no la nuestra. Pues en estas 2 semanas he podido reunirme con pastores, con hermanos que en 2 años yo no había podido hacerlo. No lo había hecho hasta que tomé la decisión, la determinación de caminar y trabajar en pos de esto. Dije, bueno, Señor, si es tu voluntad, ¿esto qué vamos a hacer? Entonces, si esto está en el asunto, yo lo hago sin ningún problema. El Señor me habló, me dijo que era el tiempo, me moví y en 2 semanas he podido mover y hacer lo que no se pudo hacer en 2 años atrás. Entonces yo digo, tremendo, cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, su perfecta voluntad, porque está la voluntad permisiva y la voluntad perfecta, cuando nosotros nos enfocamos y Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto y dame, Señor, y somos tan insistentes y persistentes en que Dios dice, bueno, te voy a dar esto, pero no es mi voluntad. Entonces está la voluntad perfecta, que es la que nosotros decimos, Señor, conforme tú quieras, conforme a ti te plazca, lo que tú quieras, lo que a ti te parezca. Entonces es allí cuando nosotros tenemos un mejor modelo de vida en el evangelio, cuando aceptamos y caminamos bajo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Algo muy cierto que hablaba mi amado pastor, es que cuando nosotros pasamos por alto esa confianza en el Señor, amén, pasamos por alto de que hay un Dios redentor que todas las cosas las puede alinear para bien a nuestras vidas. La Biblia dice que todo lo que Dios toca, eso prospera, eso es cambiado, eso es transformado. Y a veces nosotros tenemos circunstancias y pasamos por alto del poder realmente que tiene Dios para con nosotros, para poder alinear o establecer de su reino en nuestras vidas. Pasamos por alto porque somos olvidadizos. De hecho, la Biblia dice que el profeta Elías, un hombre que tenía tajancia, un hombre que tenía carácter, un hombre que era valiente, amén. Y dice que le salió huyendo a una mujer. Tremendo. Entonces, yo me imagino, parafaseando, el profeta Elías en el instante tuvo ese miedo de que, bueno, soy el único profeta, me van a matar. Pasando por alto la voluntad de Dios, que si Dios tenía a él, podía tener otros, ¿cierto? Entonces a veces así pasa en nuestras vidas. Viene la circunstancia, viene la dificultad y nos olvidamos de quién es Dios para nosotros. O muchas veces nos hacemos solo por el beneficio. Anoche predicaba eso. Cuando nos acercamos a Dios por el beneficio, está bien, porque la Biblia dice que podemos pedir y que pidamos con sabiduría y no cosas pequeñas, sino grandes, ¿cierto? Pero cuando nosotros tenemos conocimiento y entendimiento de que es mejor tener el beneficiario y no el beneficio, vivimos de una manera mejor. Hay puertas que se abren, que usted no se imagina que se abren. ¿Por qué? Porque usted tiene el benefactor, que es el Señor. Y hay cosas que como Él sabe todas las cosas y sabe de qué tenemos necesidad, que a veces nosotros no lo pedimos, pero Él sabe que lo necesitamos. Inmediatamente Él se mueve por su soberanía, amén, porque Él sabe realmente de qué tenemos necesidad. Muchas veces nosotros pedimos cosas innecesarias, pedimos cosas innecesarias en el momento de aflicción, porque a veces nosotros decimos, ejemplo, en una circunstancia, en un problema, en mi caso, mi mamá estaba mal, estaba enferma, mi mamá estaba hospitalizada, desahuciada ya por los médicos, y yo no le pedí al Señor que la levantara. Yo le dije, Señor, si es tu voluntad, que no sufra más. Hay una diferencia cuando nosotros buscamos la voluntad perfecta de Dios. Yo pude haber orado, Señor, levántala, sánala, esto, lo uno. Bueno, el Señor, sí, mi mamá partió, se fue con el Señor. Y lo único que yo le pedí al Señor es que mis hermanos no estuvieran desesperados. Que no estuvieran desesperados porque la muerte de la madre de uno es tremendo, pues. Ya habíamos pasado por la falencia de que había muerto un hermano y eso fue horrible. No teníamos ninguno a Cristo. Mi mamá practicaba la brujería para ese tiempo, yo era delincuente y muchas cosas. Entonces yo ya en el Señor, yo pensaba en eso, pues será fatal porque ya habíamos pasado por ese dolor, que había muerto un hermano. Y yo recuerdo que yo no le pedí al Señor que
que sanara a mi mamá, sino le dije, Señor, haz tu voluntad en ella, que no sufra más. Si es de ti, Señor, que se salve, si tú la vas a levantar y para que otras almas se conviertan a ti por medio de ella, levántala, Señor. Y si no, Padre, se va a salvar porque mi mamá ya murió en el Evangelio, 2 años ya tenía en el Evangelio. Yo le dije, Señor, si se va a salvar, Padre bendito, de esa manera es que usted lo permitió, entonces, Señor, que no sufra más. Pasó una semana y mi mamá falleció. Y entonces vino ese temor que yo tenía, ese miedo de que ya habíamos vivido esa experiencia de esa desesperación del fallecimiento de un ser querido, ¿cierto? Era muy horrible, mi mamá se desmayaba, mi hermana se desmayaba, una cosa horrible, los niños lloraban, mis hermanos, mis tías, todo fue algo fatal. Y eso me quedó, me dejó marcado. Yo decía, bueno, muere mi mamá, va a ser muy terrible. Entonces empecé a orarle a Dios, Señor, antes de que mi mamá falleciese, Señor, dame fortaleza, fortalece a mis hermanos. Como se llama, yo supiera que iba a suceder eso, que mi mamá iba a fallecer. Yo dije, Señor, que mis hermanos tengan esa paz. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo puedes hacer. Y mira, hermano, que fue algo tan hermoso. Es como ilógico, ¿no? Hablar que la muerte de mi mamá fue algo hermoso. Murió mi mamá, falleció mi mamá y se convirtieron mis hermanos a Cristo. Se convirtieron mis hermanos al Señor. Yo nunca había estado en un velorio cristiano porque yo estaba, en ese tiempo no era cristiano, era cristino. En ese tiempo era cristino y que empezamos, yo no sabía cómo hacerlo, ya el Señor me estaba llamando, ya el Señor estaba buscándome. Yo con un amigo le pregunté que cómo se hacía un velorio cristiano. Y me dijo, no, yo no sé. Y bueno, y él averiguó con unos pastores. Y en fin, que hicimos el velorio de mi madre fue campañas. Hicimos campañas. Los 3 días de campañas, el cuerpo allí en la sala y campañas. Todos los días predicaban, todos los días oraban, todos los días. Yo todavía no había aceptado a Cristo en mi corazón. Andaba caminaba, me refugiaba en el Evangelio por ciertas circunstancias, pero no había aceptado al Señor en mi corazón. Los 9 días fueron campañas, el novenario fueron campañas. La última noche hicimos una vigilia. La última noche hicimos una vigilia donde se convirtieron mis hermanos al Señor. Entonces fue algo hermoso, fue algo muy lindo, pues la paz que hubo, ninguno de mis hermanos se desesperó, de hecho ninguno lloró desesperadamente, se pidieron perdón entre hermanos, mis hermanos, entre tíos, fue algo muy hermoso, algo diferente. Entonces a veces nosotros nos cegamos, nos ensordecemos y que queremos meternos por esa puerta, por ahí, pero pasamos por alto que hay un Dios que conoce todas las cosas y que Él sabe que es necesario para nuestra vida. A raíz de la muerte de mi mamá se convirtió mi hermano, que ahora es pastor, mi hermana mayor también se convirtió al Señor. No se han apartado, pues están allí. Yo tuve esa experiencia, todavía yo no me había entregado al Señor, iba a la iglesia, pero por refugiarme por problemas iba a la iglesia y quedó esa semilla en mí. Ya tiempo después me convertí al Señor, pero tuve esa experiencia de que cuando nosotros ponemos a Dios a trabajar, lo dejamos actuar en nuestras vidas, todas las cosas son más fáciles, porque a veces nosotros tenemos lucha innecesaria, ponemos, es como el dicho que dice que la damos contra la corriente, pero cuando nosotros nos abandonamos a las manos del Señor, todas las cosas fluyen, y aunque haya dolor, hay paz. Es un dolor, no lo sabía explicar, porque yo decirle, bueno, la muerte de mi mamá no me dolió, sería mentiroso. Sí me dolió, pero no como cuando mi hermano. Fue algo como diferente, algo tan hermoso la experiencia de que mis hermanos todos estaban alineados, ninguno se desesperó, nos volvimos a unir como hermanos, se volvieron a unir tíos como familias que estaban desunidas. Entonces yo digo que fue algo hermoso. Y lo que sentí, lo que viví dentro de mí fue como se lo pedí al Señor. Yo dije, Señor, que sea tu voluntad, pues si mi mamá va a salvar, que no sea como lo de mi hermano desesperadamente, pon paz y en mis hermanos, un alineamiento, y así fue. Tiempo nosotros tenemos para dejar que Dios obre. A veces tenemos lucha que no nos corresponden a nosotros. A veces tenemos cargas que no son de nosotros. No nos compete a nosotros llevarlas y eso nos hace una vida en el Evangelio más difícil, porque a veces queremos arrastrar con mamá, papá, hermano, hijo, sobrino, tío, esposo, vecino
y eso nos desenfoca a nosotros de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros soltamos todas esas cargas en manos de Dios y nosotros nos preocupamos por llevar la carga de Dios, todo funciona mucho mejor, mucho mejor. El salmista David hablaba de que él pacientemente esperó en Jehová. ¿Esperó en quién? En Jehová. Y a veces nosotros impacientemente creemos que estamos esperando en Dios. Y no es así. Tenemos que, como el salmista dijo, pues pacientemente esperé en Jehová, es decir, a que su voluntad perfecta sea manifiesta a favor nuestro. Hay momentos donde nos desesperamos por una respuesta, pero hay respuestas que son demoradas porque o hay respuestas que no llegan, porque sabes que conocemos al Dios que siempre responde, conocemos al conocemos al Dios que siempre dice que sí, conocemos al Dios que siempre está a nuestro lado, sí, pero desconocemos a ese mismo Dios que se ausenta. Conocemos a ese mismo Dios que muchas veces dice que no. Desconocemos a ese mismo Dios que a veces calla y no dice nada. Entonces esa parte a nosotros nos desespera. Al mismo Señor Jesucristo, Dios se le cayó cuando él habló en ese maní, le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Pero el Señor, escucha, Dios no le respondió al Señor Jesucristo. Él simplemente cayó, él estuvo callado. Él estuvo callado y a veces nosotros nos desesperamos, es que Dios no me habla, nos desesperamos, es que Dios no me dice, es que no sé qué hacer y entonces voy a tomar esta decisión porque es que Dios no me ha hablado. Dios también calla muchas veces. Tenemos que conocer a Dios en toda su longitud. Cuando habla, cuando no habla, cuando calla, cuando no calla, cuando dice sí, cuando dice no, y aceptar su voluntad. Amén. Aceptar su voluntad. Porque Él sabe realmente de qué tenemos necesidad nosotros y sabe qué es conveniente para nuestras vidas. En estos días que con la hermana Maribel hemos estado hablando, caminando juntos en el Señor respecto al ministerio, he visto cómo en mí mismo estaba una barrera que estaba estancando la voluntad de Dios. Solo era tomar una decisión y dejar que Dios obrara. ¿Cuál fue la decisión que tomé? Meterme en su presencia. No fue hacer nada. La decisión que tomé fue meterme en su presencia y dejar que Él obrara. Y todas las cosas llegaron a mí. Empezaron a abrirse las puertas, las personas empezaron a buscarme. A veces nosotros nos desesperamos y empezamos a tocar y a tocar puertas, queremos abrir puertas y hacemos una y otra cosa con tal de que la voluntad nuestra se lleve a cabo. Pero cuando nosotros nos desprendemos de nuestra voluntad y aceptamos y permitimos que sea la voluntad de Dios en el evangelio, todas las cosas son más fáciles. Son más fáciles. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como humanos, es la realidad, nosotros como humanos somos débiles. Como humanos, nuestra humanidad, nuestros pensamientos carnales no son de fiar. Pero cuando nosotros ponemos una confianza, solo la confianza en el Señor y dejamos que su Santo Espíritu obre a través de nosotros o a favor de nosotros, entonces las cosas funcionan mucho mejor y es más fácil llevar la vida en el Señor. La desesperación nos desenfoca. Los anhelos nuestros de nuestro corazón nos desenfocan. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, su voluntad perfecta, vivimos enfocados en la voluntad de Él, hacer la voluntad de Él. Muchas veces, ayer hablaba un hermano, contaba un testimonio un hermano de que él estaba en la cárcel, pero mira la circunstancia que lo llevó a aceptar a Cristo, estar en la cárcel. Su mamá cristiana, su papá cristiano, su hermano cristiano y el delincuente. Y mira lo que tuvo que permitir Dios para que él conociera de Jesucristo, que estuviera ¿dónde? En la cárcel. Pero escúchame, si el hombre hubiese decidido, antes de llegar a esa circunstancia, Dios fácilmente también lo hubiese convencido. Pero él no dejó, él ayer explicaba, decía eso, no, yo siempre estaba renuente, yo nunca quería, yo siempre estaba fuera de lo que mi mamá me decía, siempre estaba en contra, hasta el punto en que el Señor permitió. Escucha, Dios sabe de qué tenemos necesidad. Era necesario de que este hombre conociera la prisión para poder llegar a los caminos del Señor. Hoy en día él dice, ayer contaba, él dice, bueno, si yo hubiese aceptado, yo me hubiese librado de tener heridas en mi cuerpo, de estar hospitalizado, de estar encerrado por 7 años. Yo digo, tremendo. Y muchas veces nosotros, aún estando en el evangelio, estamos caminando de esa manera, de que desconocemos la voluntad de Dios.
porque estamos afanados en nuestras propias voluntades. Estamos afanados, estamos enfocados en nuestros propios quehaceres, en nuestros propios beneficios, y pasamos por alto lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Cada uno de nosotros acá en la tierra está por un propósito, y nosotros a veces estamos enfocados, invirtiendo tiempo en nuestro propósito, no de parte de Dios el propósito, sino lo que nosotros creemos o queremos hacer aquí en la tierra. Cuando cambiamos esa mentalidad y ponemos a Dios por primero y decimos, Señor, ¿cuál es tu propósito conmigo aquí en la tierra? Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que quieres conmigo? Porque muchos piensan que están escogidos simplemente es para ir a la congregación y ya. No, escucha, hay mucho que hacer en el reino. La Biblia dice que la mies es mucha y poco los obreros. ¿Y cuáles son los obreros? Nosotros, los que ya conocemos de Dios. Pero ¿sabes qué? Nos da miedo, nos da terror a tener una responsabilidad con el Señor. O sencillamente, hablándolo vulgarmente, no nos da la gana de dejar que sea la voluntad de Dios en nosotros, sino que nosotros queremos hacer la voluntad de nosotros a la orden de Dios. Y no es así, es al revés. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, nos guste, querramos o no. Y se nos hace difícil la carrera cristiana, nos hace difícil este camino del evangelio porque no aceptamos la voluntad perfecta de Dios, sino que queremos establecer nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Y se nos hace duro, se nos hace difícil, se nos hace duro congregarnos, se nos hace duro vigilar, se nos hace duro ayunar, se nos hace duro orar, se nos hace duro ayudar a otros, porque no está la voluntad de Dios en nosotros, sino nuestra voluntad. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que Dios nos hizo verdaderamente libres, ¿cierto? Llega un momento donde usted y yo nos acercamos a Dios y nuestros pecados fueron limpiados, fueron borrados, fueron lanzados a las profundidades del mar, dice la palabra, amén, a lo más profundo. Pero usted y yo a veces, ¿sabes qué? Nos metemos en esa profundidad y sacamos partecita de nuestros pecados. Y entonces andamos en una vida en el evangelio arrastrando esos pecados, jalándolos, esas viejas costumbres, esos viejos hábitos que ya Dios nos los quitó un tiempo, y usted y yo otra vez nos metimos en esa profundidad y lo volvimos a sacar y empezamos a caminar en el evangelio con esas esquirlas del pasado. Rico, divino y delicioso es cuando nosotros soltamos, realmente soltamos todo lo que tenga que ver con nuestra vida pasada, con nuestra vida que nos llevó a tristezas, a dolores, a angustias, a desesperaciones. Es rico cuando usted realmente, degusta usted del beneficio de la libertad, de la salvación. Hoy en día muchos de nosotros, y ¿sabes qué? No degustamos de una salvación completa. No degustamos de una salvación completa por no poner a Dios en primer lugar. Y mucho, bueno, ahora le digo, de pronto usted se está preguntando ahí, bueno, ¿cómo que no degusto de una salvación completa? Escuche, la salvación es individual y es irrevocable. Es un regalo de Dios que está ahí, estable, vigente, ¿cierto? Bueno, la salvación usted la obtiene, pero los beneficios de la salvación no lo está viviendo. ¿Cuáles son los beneficios de la salvación? Bueno, si Dios me hizo verdaderamente libre, ¿cierto? Dice la palabra que Pablo dice que desea que usted y yo seamos prosperados según como nuestras almas sean prosperadas, ¿cierto? Entonces ahí entra parte del beneficio de la salvación. Beneficio de la salvación. Bueno, yo soy salvo, sí, tu alma es salvo, pero aún sigues estando en la tierra. Escucha, pero en la tierra tú no puedes vivir en escasez, porque la Biblia no habla de eso. De dificultades sí, pero una escasez continua, 1 año, 2 años, hay que revisarnos, examinarnos. El beneficio de la salvación, uno de los beneficios de la salvación es eso, la economía debe evolucionar, nuestra salud, escucha, muchos de nosotros estamos enfermos de salud y esa es parte de la salvación. Esa es parte de degustar la salvación, porque es inútil o es ilógico, pues, de que usted esté sirviéndole a un Dios vivo, que haga milagro y todo el tiempo usted esté enfermo. Es como ilógico. Al menos que Dios, como a Pablo le dijo, bueno, tendrás ese aguijón para que no te olvides de mí, ¿cierto? Pero muchos de nosotros no degustamos de los beneficios de la salvación. ¿Por qué? Soy salvo yo, pero mi hijo no. Soy salvo yo, pero mi papá no. Soy salvo yo, pero mi esposa no. Soy salvo yo, pero mi tío no. Soy salvo yo, pero mi cuñado no. Entonces, ese es el beneficio de la salvación.
La salvación no solamente llegó a nosotros para solo nosotros, pero ¿por qué no degustamos de esos beneficios respecto a nuestros familiares que no se han convertido? Porque estamos preocupados nosotros en ser salvos nosotros, porque hay un testimonio que tenemos que guardar para que esas personas vean en nosotros una diferencia. Hay un testimonio que tenemos que llevar por alto, hay un nombre que tenemos que enaltecer con nuestras conductas, con nuestras acciones, con nuestro vocabulario, con nuestros pensamientos. Y muchas veces ese beneficio no llega a nuestra vida porque no nos enfocamos en eso. Porque, ay, sí, no, mira mi cuñada, no, pues ella verá a ver, no. Es que tu cuñada está viendo una falencia en ti. Es que tu hermano está viendo una falencia en ti. Es que tu papá está viendo una falencia en ti. Es que tu esposo está viendo una falencia en ti. Es que tu esposa está viendo una falencia en ti. Hay muchos que dicen, hermano, si no se enfoque en mí, yo soy uno que lo digo. Hermano, no me miren a mí porque pierden el tiempo, enfóquense en Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Las personas antes de fijarse en Jesucristo se fijan en nosotros. Es decir, por ahí donde se cumple la palabra de que usted y yo tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida, en conducta, acciones, en palabra. Ahí tenemos que nosotros reflejar a Cristo en nosotros para que las personas por medio de nosotros puedan llegar a Cristo. Esos son los beneficios de la salvación y pasamos por alto los beneficios, Bueno, muchos decimos, bueno, esperamos al Señor ahorita, esperamos, ay, qué bueno, ojalá y venga Dios hoy, ya Dios dejó de sufrir y todo esto, pero nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, ¿qué estamos haciendo para que ellos también sean salvos? Qué rico, sí, nosotros somos salvos, pero nuestro entorno, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hermanos, ¿qué estamos haciendo para que ellos realmente sean salvos también? Es que yo me he cansado de invitarlo a la iglesia. Escucha, pero hay un testimonio el cual a esa persona le está impidiendo que tú vayas a la iglesia, que ellos vayan a la iglesia. Hay un testimonio que no está dando el acceso a que tu vecino, a que tu hermano, a que tu amigo vaya también a la congregación contigo. La Biblia, vea, en estos días, la gloria es para el Señor. En estos días me llamó un muchacho llorando y me dijo, pastor, yo no sé, yo estaba orando, yo en mediodía me puse por escuchar adoración y solo lloraba y me siento extraño. Yo quiero que usted me explique qué pasó. Y yo le dije, venga, usted estaba orando y me dice, sí. Y yo le dije, bueno, ¿y qué era lo que orabas? Y me dice él, la gloria es para Dios, me dice, yo estaba orando pidiéndole a Dios que quería ser como usted. Yo dije, tremendo, hijo, usted se está metiendo en problemas, no diga eso porque usted para llegar a donde estoy ahorita mismo, el Señor me ha procesado de una manera muy difícil, muy dura, muy tremenda. Y tú puedes llegar a ser mejor sin que pases por eso, le dije yo. Me dijo, no, pastor, es que yo quiero ser como usted, me dijo él. Me volvió a repetir y yo dije, tremendo. Yo le dije, bueno, hijo, ¿quieres ser como yo? Yo le dije, Señor, si a ti te place, ayúdalo, levántalo. Y bueno, Señor, yo sé que es doloroso porque para poder llegar acá al Señor me ha procesado difícil, de una manera dura, de una manera dolorosa. Entonces yo le dije, hijo, bueno, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Me dice, sí, yo quiero que Dios me use como usted. Yo le dije, bueno, primero tienes que empezar a dormir en el piso. Le dije yo, tienes que empezar a pasar hambre, tienes que empezar a ser despreciado, tienes que empezar a ser humillado, tienes que botarte de la casa, te tienes que quedar solo, no puedes tener esposa. Me dijo, uy, no. Yo le dije, así fue que Dios trató conmigo para poderme poner en el lugar donde estoy ahorita. Entonces yo le dije, hijo, venga, mejor pídale a Dios que su voluntad sea establecida en usted. Usted de pronto no llegue a ser como yo, pero puede llegar a ser mejor. Y de pronto, de la manera en que Dios le plazca, Él puede ponerte en un lugar mejor, de una manera mejor, sin que tengas que pasar por todo lo que yo pasé. Y él me dice, bueno, pastor, ¿y por qué es que lloro tanto? Yo le dije, porque has empezado a entender la voluntad de Dios y estás dejando que Él sea en ti y no tú en Él. Me dijo, ya, ahí está el muchacho, ayer me volvió a hablar, me dijo, pastor, estoy más tranquilo, estoy más sano. Entonces, ese es el punto, el beneficio de la salvación. Porque yo soy salvo, Dios me escogió, me dio la oportunidad, pero ahora mi responsabilidad es trabajar para que otros también sean salvos. En mi entorno, mis amigos, mis amistades, mis familiares, el beneficio de la salvación. Por medios de la salud, el beneficio de la salvación. No solamente, bueno, será salva tu alma, pero mientras estás en la carne, tu carne debe estar bien. Tu cuerpo debe estar sano, tu mentalidad debe estar tranquila. La única forma de que el Espíritu Santo de Dios habite dentro de nosotros es teniendo una mente tranquila, una mente absorbible a su voluntad. Hay muchos que dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo, Dios lo uno, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me habló, Dios lo uno. Yo pregunto, bueno,
a muchos de nosotros, estoy hablando a la iglesia de Cristo, amén, a nosotros como hijos de Dios. Bueno, Dios te habló. Sí, Dios me habló, me dijo tan bonito esto y esto y esto, pero pasa por alto donde Dios también te habla por medio de la palabra, que es lo principal en decir que debes ser obediente, que debes guardar un testimonio. Ah, no, ahí en esa parte Dios no nos habló. Esa parte no es para nosotros. Ahí pasa por alto donde Dios dice por medio de su palabra que tienes que llegar a un momento de silicio, de intimidad, donde por horas, días, tienes que estar en ayuno, en oración. Dice, no, esa parte Dios no me habló. Dios lo que me habló era que me iba a dar un carro, una casa, que mi familia, que todo bonito. No, escucha, esas son las extensiones. El verdadero beneficio, como le dije al principio, es tener el benefactor a nuestro favor. El benefactor a nuestro favor. Que usted vea, lo he vivido y la hermana Maribel es testigo, donde yo he estado sin dinero y yo no he tenido que orar, sino que el dinero llega solo. Porque tengo el benefactor a mi. ¿Qué hago yo? Orar, ayunar, vigilar, meterme en su presencia, buscar y aceptar la voluntad de Él. Querer hacer lo que a Él le plazca, no lo que yo quiero hacer muchas cosas. En mi fuerza yo quiero hacer muchas cosas. Tengo muchos planes humanos, pero toditos los dejé a un lado y empecé a establecer los planes de Dios en mí. Yo dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué es que tú me trajiste a esta ciudad? Le dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que necesitas que yo haga? Dejé de ser yo para que empezara a ser Él en mí. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil, iglesia. Muchos acá yo sé que tienen dificultades, que tienen problemas, pero escucha, cuando tú sueltas esa dificultad y sueltas ese problema y te mentalizas a que la salvación tiene beneficios, no solamente de ser salvo, sino beneficios en esta vida, en esta vida que estamos andando, tú vas a empezar a entender y a caminar de una manera diferente en el evangelio. Vas a caminar diferente y vas a entender muchas cosas que antes no entendía, porque a veces luchamos contra nosotros mismos. A veces luchamos contra la misma voluntad de Dios, porque es que yo quiero esto, porque es que me parece esto, porque es que es así, porque es que es asado. No, pero cuando tú sueltas eso y dices, Señor, bueno, aquí estoy, me abandono en ti. Eso es el nivel de que usted y yo tenemos que andar, abandonados en el Señor, abandonados, no perdiendo la confianza, la certeza de que hay un Dios que pueda hacer posible todas las cosas, de que hay un Dios de que puede abarcar aún lo que usted y yo no podemos abarcar. Maribel, la hermana Maribel es testigo de cómo hemos visto la gloria de Dios, milagros por medio de las llamadas, milagros por medio de un mensaje, milagros por medio de un audio enviado, milagros por una videollamada. Yo digo, tremendo, verdaderamente Dios no tiene límites. Dios es suficientemente Dios para hacer conforme a Él le plazca. Y lo único que he tenido es una disposición a la hora que sea, el día que sea, de la manera que sea, disponible para Dios, disponible para Dios. Amados hermanos, el evangelio es poder de Dios. Si usted lo ve de otra forma, estamos mal. El evangelio es poder de Dios, salvación y poder de Dios. Enfoquémonos en solo eso. Y muchas veces tenemos tan cerca el beneficio del Padre y lo sentimos tan lejos por no aceptar la voluntad de Él, por no nosotros estar atentos, actos a aceptar lo que Él quiera hacer realmente en nuestras vidas. Porque hoy en día nos hemos acostumbrado a vivir un evangelio relajado. Ayunar, ay no, me muero, ay no, me enfermo, que si la úlcera, no, eso está escrito en la palabra y esos son los principios. Vea, si usted quiere ser un hombre, una mujer exitosa en la palabra del Señor, en este camino del evangelio, hay 4 pautas que usted las va a poner por práctica y si no le funcionan, vea, yo nunca más le sirvo a Dios. Lo primero es ser obediente a la palabra, es lo primero. Ser obediente a la palabra, sujetarnos a lo que escrito está. Lo segundo es ser esforzado en nuestros cuerpos. Dice la Biblia que demos al Señor adoración con sacrificios vivos, que es el ayuno, escuche, es el clamor, es la oración, es la intercesión, es doblar nuestras rodillas. Ese es el segundo. El tercero, escuche, es aceptar su voluntad, aceptar la voluntad de Dios, aunque a nosotros no nos parezca, aunque a nosotros nos parezca absurdo, aunque a nosotros nos duela, aunque nosotros nos querramos, es aceptar la voluntad de Dios. Y lo cuarto, vean, y es la parte más importante, esa parte más importante, el amor de los unos por los otros, que se ha perdido, se ha menguado dentro de las mismas congregaciones. Entre hermanos no nos saludamos, no nos miramos, no nos abrazamos.
Usted desconoce si su hermanito, el que está sentado al lado suyo, no ha comido. Y si nosotros pasamos por alto esos principios, vea, tenemos una vida en el evangelio realmente crítica, pongámosle así, caótica. Pero cuando aplicamos esos principios en nuestras vidas como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, todas las cosas comienzan a ser diferentes. Porque si lo que no puede, la Biblia dice que hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Bueno, está bien, tú eres sano, tú eres salvo, ok, tú estás bien, pero tu entorno, escucha, la Biblia dice que debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, como a nosotros mismos nos amamos. Y sabes que aprendí algo, que si nosotros no amamos al prójimo, no nos amamos a nosotros mismos. Si nosotros no amamos al prójimo, no nos amamos a nosotros mismos, porque cuando nos amamos a nosotros mismos, tenemos compasión con el prójimo. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, sentimos dolor como sabemos que el prójimo está sintiendo dolor. ¿Para qué ayunamos? Para que nuestros cuerpos mengue y el espíritu crezca en nosotros, para que nuestros pensamientos y nuestras fuerzas sean abatidas por el espíritu y se gobierne nuestro ser por medio del Espíritu Santo y no por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué oramos? Porque la oración nos acerca al Padre. La oración nos acerca al Padre, nos lleva a conocer de esa divinidad. Entonces, cuando nosotros conocemos de la divinidad, todas las cosas en la tierra, escuche, son más fáciles aún, porque la Biblia dice que lo que se ve, lo que no se ve es más real que lo que no se ve. Entonces nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos estar siempre en pos de lo que no vemos. Pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción, escuche, de lo que no se ve. Usted y yo como creyente, como hijos de Dios, tenemos que vivir en pos de lo que no se ve, creyendo que lo vamos a ver, creyendo que lo vamos a ver. Hoy en día se ha perdido esa necesidad de Dios entre nosotros mismos como hijos de Dios. Se ha perdido esa necesidad de orar, esa necesidad de intimidad, esa necesidad de ir a los hospitales a orar, esa necesidad de visitar al hermanito, de por qué no ha venido a la iglesia. Esa necesidad se ha muerto. La Biblia dice que en los postreros días, es decir, en este tiempo, el amor de muchos se enfriará, pero el amor de muchos, ¿qué? De muchos de nosotros como creyentes, de muchos de nosotros como hijos de Dios, se ha enfriado el amor, porque según la Biblia, nosotros somos los portadores de amor aquí en la tierra, somos los portadores de paz, somos los portadores de luz, somos los portadores de lo sobrenatural de Dios. Y si se enfría el amor en nosotros, imagínense en el que está allá afuera que no conoce de Dios. La oración revive en nosotros ese amor, esa pasión, porque conocemos de lo divino por medio de la oración. Y eso se ha perdido. Si nosotros ponemos en nuestras vidas esos principios, vea, usted y yo vamos a tener una vida en el evangelio excelente. Vamos a tener muchos frutos, muchos frutos, muchos frutos, muchos frutos, muchos frutos. Dice la Biblia que atesoremos allá arriba. ¿Y de qué manera atesoramos? Cuando nosotros ayudamos a una persona, cuando nosotros oramos por un enfermo, cuando vemos la gloria de Dios manifestarse por medio de nosotros hacia otras personas. Esos son los frutos que nosotros estamos atesorando allá arriba. Son los tesoros que estamos guardando. Y cuando estemos allá, en aquel momento, en aquel lugar, bueno, llegará la premiación. Hay creyentes que no van a ser premiados, que van a ser salvos, pero no van a ser premiados. ¿Por qué? Porque son salvos, son creyentes que están en una banca, estancados, quietos ahí, simplemente ahí, ya siendo uno más del montón. Pero para eso no es que usted y yo hemos sido llamados, sino para llevar frutos, muchos frutos. Amén. Amada iglesia de Jesucristo, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pues no había nada preparado, lo que el Señor, pues, como dijo nuestro hermano Augusto, fue a quemar ropa. Amén. De hecho, estoy por acá en la calle. Y bueno, a mí no me importa hablar del evangelio donde esté. No me avergüenzo del evangelio, porque Él fue el que me dio salvación y vida eterna. Amén. Fue que sanó mis heridas, las convirtió en cicatrices. Fue su palabra poderosa la que libertó mi alma. Amén. Entonces no me da pena donde esté hablar del Señor de la manera en que sea. Gustes en saludarlo, que esta palabra del Señor sea edificando su vida. Amén. Que tengamos un día de reflexión, un día de pensar, de encaminarnos nuevamente a la unidad. Amén. A la unidad del Espíritu. La Biblia dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo uno solo son, ¿cierto? Así debemos ser nosotros aquí en la tierra, sin importar la dominación de iglesia donde estemos.
uno solo en el espíritu. Amén. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, dice la palabra. Cuando nosotros buscamos esa unidad, muchas cosas grandes podemos lograr. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Gracias, siervo, que Dios te bendiga. Gracias por compartirnos esta palabra y también testimonio que nos has dado, que de mucha también fortaleza para mí y para muchos hermanos aquí. Yo les dejo con nuestra hermana Mari, ya para hacer la oración final y para despedirnos. Que Dios los bendiga a todos. Pastor, yo le cedo el terminar de la oración porque me ocupé por aquí. Entonces me da como cosa, no porque me pese, sino porque estoy como un poquitico embolatadita, pero para tranquilo. que terminen la oración. Listo. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, Martín, por su palabra. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración para ya culminar este tiempo que hemos tenido aquí en reunión. Oremos todos. Padre amado, glorioso Dios, una vez más, Padre, te damos gracias por cada testimonio, por cada palabra que nos has dado en esta hora. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo grandemente y poderosamente cada uno de los integrantes de este grupo y sus familias. Que tu Espíritu Santo siga guiando la vida de tu Hijo Augusto, Señor, en todo lo que haga. Bendice, Señor, cada día más y más, y que esta nueva semana, Señor, sea una semana también de victoria, de fortaleza de parte tuya para nuestras vidas. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Anita, Dios lo bendiga. Hablamos después. Dios lo bendiga. Bendiciones, Augusto. Dios te bendiga.